aunque en sí la palabra amor ha perdido su significado por el uso inadecuado que se le ha dado, y se ha confundido el amor con emoción, sensualidad, erotismo, satisfacción sexual fuera del matrimonio. Se le ha humanizado y ha desaparecido su definición. O varias definiciones incorrectas se expresan en la palabra amor. Algunas veces la demostración del amor de uno al otro simplemente se basa en besos, caricias y sexo. Y cuando esos afectos físicos se satisfacen, se acaba el amor. A ese tipo de amor se le llama eros, o como mayormente es conocido, Cupido. Pero hoy quiero hablarle del amor de Dios. Y no quiero presentarle el amor de Dios como un deseo, o una emoción, o placer. Más bien como voluntad de amar, o decisión de amar. Amor que de sí mismo da a todos. El amor es un atributo de Dios. Es un amor sublime, puro, santo, divino, que no hace acepción de personas. Por ejemplo, un árbol de manzanas da manzanas porque es su naturaleza. Igualmente Dios da amor porque Dios es amor. Las manzanas son ricas y saludables, pero solo se beneficia el que las come. Asimismo, el amor de Dios se beneficia el que lo recibe. Dios en su voluntad ama a los seres humanos, aun cuando nosotros decidimos rechazarlo, ofenderlo y negarlo. Dios no ama al ser humano por lo que pueda ofrecer, lo que pueda hacer o lo que pueda decir. Lo ama de su propia voluntad. La Biblia dice que Dios creó al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y Dios, en vez de castigarnos por nuestras ofensas, rebeliones y pecados contra sí, nos da una oportunidad de reconciliarnos con Dios y ser salvos de la ira que vendrá contra todo pecado e impiedad. Su ira requería de un sacrificio y su justicia de un pago, y ese sacrificio y ese pago fue Cristo Jesús. Podemos leer en la carta a los Romanos capítulo 4, el verso 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este pasaje habla sobre la fe de Abraham, que le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero notemos el verso 24 y 25, que dice: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Cristo Jesús se efectuó ese pago, y Cristo Jesús fue ese sacrificio. Dios envió a Cristo Jesús por amor a nosotros. Podemos ver en Isaías capítulo 57, del verso 15 al 19, que Dios hizo una promesa. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro,
y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Dios, y lo sanaré. Y podemos ver que en Efesios, el capítulo 2 y el verso 17 nos habla del cumplimiento de esa promesa. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Esto es a judíos y gentiles, los gentiles que estábamos lejos, y a ellos que estaban cerca de Dios. A todos vino a anunciarnos paz. Y lo cumplió por amor a nosotros. Nosotros nos rebelamos contra Dios, pero en vez de castigarnos, vino a anunciarnos paz. Vino en una misión de paz. Y aunque nosotros nos rebelamos, le ofendimos, le rechazamos, vino a reconciliarnos consigo mismo. Podemos leerlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como la palabra del Señor nos dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso nuestro interés en que usted conozca el amor de Dios y todos sus beneficios. Y por amor a ustedes que le compartimos este mensaje del Evangelio, no para nuestro propio beneficio, sino el suyo. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso al 1 al 5 nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o más bien no nos cansamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ahí la palabra cuando dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no habla del Dios creador que está en los cielos. Ahí habla el Dios de este siglo, el Dios que la gente sigue, el Dios de este sistema mundial que existe. El Dios que muestra ese amor eros, o ese amor mayormente conocido como Cupido. Aquí no habla de el Dios todopoderoso, no. Aquí el Dios de este siglo. Y muchos concuerdan que ahí habla de Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero por eso nosotros estamos
predicando la palabra día con día, para que usted venga al conocimiento de la verdad, para que usted conozca al único Dios verdadero. En la carta primera de Juan, el capítulo 4, el verso 9 nos dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, en esto se mostró, o en esto se reveló, en esto se encarnó y en esto se hizo visible el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito, en que Cristo vino al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Cristo Jesús, pues Cristo Jesús es quien da vida y vida en abundancia. El verso 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, en esto consiste, o en esto se basa el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, envió a Cristo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Y también tenemos la palabra en Juan 3, 16 y 17, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí cuando nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, nos habla de ese amor sublime, de ese amor santo, de ese amor divino, el amor ágape. Nos habla de ese amor de Dios único, incomparable, eterno. Ahí nos habla del amor de Dios, de su voluntad de amar a los seres humanos y enviar a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en eso que acabamos de leer, podemos notar el amor de Dios y de Cristo unidos para traer gran beneficio a la humanidad, el beneficio de la salvación, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora déjeme hablarle del amor de Cristo Jesús, aquel que se encarnó, aquel que se hizo visible, que vino a esta tierra. Déjeme hablarle de su amor y presentarlo como sacrificio. Su amor significa sacrificio. Cristo, por voluntad propia, dio su vida por pago de los pecados del hombre. La Biblia describe una de las cualidades del amor y dice que el amor no busca lo suyo propio, o sea, no busca su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Y Cristo no vino a buscar su propio beneficio, sino el de todos nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz y dando su vida en pago por nuestros pecados. Jesús mismo dijo que eso haría. En Mateo 20:28 podemos leer: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate de muchos, o sea, de los que en Él creen, de los que en Él creerían y de los que en Él creerán, los que le aceptarán como su Salvador. Jesús de Nazaret podía dar su vida porque era de Él. Jesús no tiene una vida prestada cuando anduvo en esta
tierra, no tenía una vida prestada como nosotros la tenemos, y por eso podía dar su vida y volverla a tomar. Nuevamente, ahí en el Evangelio según San Juan, podemos leer en el capítulo 5, el verso 26, que nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo Jesús tenía vida en sí mismo y por eso podía darla, porque nadie puede dar algo que no tiene o algo que no le pertenece. Pero Cristo Jesús sí podía dar su vida porque Él tiene vida en sí mismo y también por eso puede dar vida eterna, porque tiene vida en sí mismo. Él es la vida. También podemos leer allí en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 17 y 18, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y sabemos que al tercer día la volvió a tomar. Cristo resucitó. En Romanos capítulo 5, el verso 7 y el 8 podemos leer: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí podemos ver nuevamente el amor de Dios, o la voluntad de Dios de amar al hombre por sí mismo, o sea, por su propia voluntad. Y el amor de Cristo como sacrificio, unidos para dar un gran beneficio a la humanidad, para darles salvación. Porque si somos justificados por la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira. En Hebreos capítulo 10, el verso 24 al 28, la Escritura nos dice, es Hebreos capítulo 9, verso del 24 al 28, nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí la Escritura nos dice que Cristo fue ofrecido como sacrificio para llevar los pecados de muchos, nuevamente de los que en Él creen, de los que lo aceptan como su Salvador, de los que aceptan el beneficio de su amor, el beneficio de su sacrificio. Allí en el capítulo 7 de Hebreos nos habla de que Cristo Jesús recibió el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Un sumo sacerdote antes era escogido por Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero Cristo Jesús, estando ya presente Cristo, siendo el sumo sacerdote, declarado sumo sacerdote por Dios, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No solamente fue el sumo sacerdote para presentar ofrendas y sacrificios, sino que Él mismo fue el sacrificio por los pecados. En Hebreos
capítulo 7, verso 22 al 28 nos dice: Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Este Jesús no solamente fue el sumo sacerdote, no solamente es el sumo sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que por Cristo Jesús se acercan a Dios, y vive para siempre para interceder por ellos. No solamente es el sumo sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Entró en el santuario con su propia sangre para presentarse ante Dios con su propia sangre, no sangre de corderos, sino su propia sangre. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él vive para interceder por nosotros, porque Él es el sacrificio. Por amor a la humanidad, puso su vida, por amor a la humanidad, fue en voluntad propia hacia la cruz para ser crucificado. Ese es el sacrificio de Cristo. Ese es su amor. Su amor, que es sacrificio. Incluso los profetas en tiempos antiguos hablaron de ese sacrificio, del padecimiento de Cristo. Ya en los tiempos pasados ya existía la profecía acerca del Salvador, acerca de Cristo, acerca del siervo de Dios. Podemos leerlo ahí en Isaías capítulo 52, del verso 13 al 15, que nos dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y en el capítulo 53 nos sigue diciendo: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y todo esto se cumplió, toda esta profecía se cumplió en Cristo Jesús. Podemos ver ahí que dice que justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente repito, a muchos, a los que en él creen, de los que le aceptan como su Salvador, de los que le aceptan el beneficio de su amor, los que aceptan el beneficio de su sacrificio. También podemos leer que dice, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Podemos leer en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el verso 5 en adelante, que nos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Podemos leer ahí que Cristo, de su propia voluntad, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, puso su vida en sacrificio por los pecados de los seres humanos. Por eso yo quise hablar del amor de Cristo como sacrificio, porque ¿a quién no le gusta cuando alguien sacrifica algo de sí por nosotros? Cuando alguien sacrifica de su tiempo o sacrifica lo que sea por nosotros, nos sentimos muy bien. Ahora imagínense sacrificar su propia vida por nosotros. Como la palabra del Señor nos dice nuevamente, podemos leer en Romanos, el capítulo 7, el
el capítulo 5, el verso 7 y 8, que nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios en su voluntad de amarnos, y el amor de Cristo como sacrificio por amor a nosotros. Leímos que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, o sea, que las personas, la humanidad, sean salvos por Él. Cristo Jesús murió por nosotros. Eso es una muestra del amor de Dios por la humanidad. Cristo vino para ese propósito, darle salvación a todos los que en Él creen y lo aceptan como su Salvador. El amor de Dios, el amor de Cristo no es impuesto, no es mandatorio, no es obligatorio, y no todos se benefician de su amor. Solo los que creen y reciben a Cristo Jesús como su Salvador por medio de la fe. Tomemos nuevamente el ejemplo del árbol de manzanas, que el árbol de manzanas da manzanas porque es su naturaleza, y esas manzanas son ricas, saludables, pero solo se beneficia a aquel que las come. Igualmente el amor de Dios se beneficia a aquel que lo recibe, a aquel que cree, a aquel que lo acepta. Aquel que recibe a Cristo Jesús como su Salvador por medio de la fe. Podemos leer en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.